¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Javier Dueñas, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aparte de ser futuro médico, también estoy muy interesado en las ciencias alimentarias, en la educación, en cuanto a la nutrición, tanto el ejercicio como la salud en general. El día de hoy vengo a compartirles cómo aprender a utilizar las porciones alimentarias, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Los objetivos de esta presentación son conocer los grupos alimentarios de la dieta básica, conocer las herramientas para medir estas porciones alimentarias y conocer las principales porciones alimentarias por cada grupo alimenticio. Bien, vamos a utilizar el sistema de intercambios equivalentes, que es un sistema por el cual se puede diseñar dietas con el objetivo de buscar un control de la ingesta energética y poder lograr un peso saludable, ¿no? Se basa en qué un alimento equivalente en una porción o ración que el aporte es similar entre ellos, entre el mismo grupo de alimentos a cual este pertenece, y que pueden ser intercambiados entre sí. Entonces necesitamos utilizar las tazas, estas tazas medidoras, ¿sí? Para utilizar y calcular estas porciones. También tenemos que tener el concepto de una cucharada, que son aproximadamente pues 10 mililitros, o una cucharadita, que son 5 mililitros, por ejemplo, ¿no? O una pieza, que sería, por ejemplo, un huevo, una salchicha, una pierna de pollo, ¿no? O la palma de la mano, que también sirve para poder calcular más o menos aproximadamente 30 gramos, por ejemplo, de un filete, ¿no? También pueden utilizar esta jarra de Pyrex, que también nos da señales, pues, de una taza, de media taza, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto para poder utilizar este sistema. Bien, vamos a conocer los 7 grupos alimentarios. Primero son los cereales y tubérculos, las verduras, los productos de origen animal, que son las proteínas, los lácteos, las leguminosas o menestras, las frutas y las grasas. Bien, vamos a poner un ejemplo para poder cómo se va a utilizar este sistema de intercambio alimentario, ¿no? Por ejemplo, para este menú, en un desayuno yo le voy a decir a una persona, por ejemplo, que va a utilizar 2 porciones del grupo de cereales y tubérculos, una porción de verduras, 3 porciones de proteína de origen animal, una porción de fruta y una porción de lácteos, ¿no? Entonces, la persona puede utilizar 2 porciones de cereales, que son, por ejemplo, 2 panes, una porción de verduras, que es un tomate, como este ejemplo, ¿no? O 3 porciones de proteína, que son 2 huevos y 35 gramos de queso. Una porción de fruta, que sería una manzana. Y una porción de lácteos, que sería 200 mililitros de leche de bolsa, por ejemplo, no semidescremada. Ahora, vemos el ejemplo en el almuerzo, donde una persona pues va a utilizar, por ejemplo, un ejemplo, voy a utilizar una porción de cereales y tubérculos, ¿no? Que lo puedo utilizar pues como un tercio de taza de arroz, que es su equivalente. 2 porciones de verdura, que puede ser pues una taza de brócoli y una taza de pimientos. 6 porciones de proteínas, que son aproximadamente 200 gramos de pollo crudo. Una porción de grasa, que es, por ejemplo, un tercio de una palta. Una porción de leguminosas, que es media taza de garbanzos, por ejemplo, ¿no? Y de agua, pues, chicha o sin azúcar o stevia, ¿no? Acá ya vemos a lo que se basa el sistema de equivalentes. Por ejemplo, un intercambio de cereales y tubérculos, un ejemplo es un pan, pero que también puede ser un tercio de taza de arroz, y que vamos a ver más ejemplos más adelante. O, por ejemplo, en el caso de las verduras, una porción es un tomate, pero también puede ser una taza de brócoli. Es decir, entre ellos podemos intercambiarlos según la disposición que tengamos, según la variedad que queramos en nuestras comidas, ¿sí? En el caso de la cena, por ejemplo, 2 porciones de cereales y tubérculos, que sería una papa mediana entera cocida, una porción de verduras, que puede ser pues media taza de cebolla en salsa criolla, 3 de proteína de origen animal, que pueden ser 100 gramos de atún en lata, y una bebida, ¿no? Bien, entonces vamos a conocer más ejemplos de estos intercambios alimentarios por cada grupo alimentario. El primer grupo, los cereales y tubérculos. Bien, en este caso vamos a tener un grupo sin grasa y otro grupo con grasa. ¿Y en qué se van a diferenciar? Pues que los que tienen grasa van a tener hasta 5 gramos de grasa, ¿no? Entonces hay que utilizar mayormente los que tienen sin grasa. Estos que nos van a aportar 70 kilocalorías, 15 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína. Ejemplos, dame ejemplos. Pues media taza cocida lo puedo intercambiar por un tercio de taza de arroz cocido, o por 3/4 de taza de avena cocida, o por media taza de choclo desgranado, o por una pieza de pan de unos 30 gramos aproximadamente, o por 2 tazas y media de
palomitas naturales, o por media taza o una pieza pequeña, pues, de papa o camote, ¿no? Más ejemplos tenemos acá. Otro ejemplo, pues, son las cereales de caja con el cornflakes, ¿no? 20 gramos, o cualquier harina, ya sea integral, de maíz, normal, 20 gramos o 2 cucharadas. Más intercambios, un tercio de un choclo entero, ¿no? O media taza desgranada. Fideos, un tercio de taza cocida. Maicena, 2 cucharadas o 20 gramos, y luego el que la avena. Granola, la granola, ojo, 3 cucharadas es su intercambio alimentario. Pan de molde, una rebanada es el intercambio alimentario. Tortillas, una pieza, ¿no? Esas tortillas, esas rapiditas, ¿no? Tipo mexicano, sí. La yuca, 60 gramos o media taza. Y el trigo, 20 gramos o 2 cucharadas, ¿no? Entonces ya tienen para intercambiar las porciones en los cereales y tubérculos para su dieta, ¿no? El siguiente grupo, las verduras. Estos se van a caracterizar por ser de un bajo aporte de calorías y un gran aporte, pues, de fibra y de vitaminas y minerales, ¿no? Tenemos ejemplos. 2 tazas de acelga, por ejemplo, es un intercambio alimentario, que puede ser intercambiado por una taza de brócoli, o una taza de berenjena, o 2 tazas de espinaca, o media taza de alverjita, o media taza de zanahoria, o una taza de pimientos, o media unidad de cebolla, ¿no? Todos esos pueden ser intercambiables. Otro, más ejemplos de intercambio de verduras. Media taza de vainita, media taza de brócoli cocido, una taza de pepino o de calabacín, 3 tazas de lechuga, una taza de rabanito, 6 piezas de espárragos o media taza de beterraga, una pieza de tomate, o una taza de coliflor. Entonces ya tienen algunos ejemplos de intercambio alimentario que pueden utilizar en sus verduras. Pero es muy importante siempre tener muchas verduras, ya que nos van a aportar mayor saciedad y mayor cantidad de fibra y mayor nutrientes, pues, para nuestra dieta diaria. En cuanto a los productos de origen animal, las proteínas, vamos a subclasificarlo en 4 grupos. Los de muy bajo aporte en grasa, los de bajo aporte en grasa, los de moderado y los de alto aporte en grasa, ya que estos van a diferenciarse por el contenido en grasa y que los más altos pues nos van a dar más cantidad de calorías. Vemos el primer grupo, subgrupo, proteínas de muy bajo aporte en grasa, que serían los más magros y los ideales para consumir. Tenemos, por ejemplo, pues la proteína de suero aislada, ¿no? Que serían 10 gramos, 30 gramos de atún en agua, 2 claras de huevo o 40 gramos de corazón de res crudo o 20 gramos en cocido, o filete de pescado 40 gramos crudo, o 30 gramos de pollo, parte pecho cruda, o queso cottage, que es un queso muy alto en proteínas, 50 gramos, o sangrecita, o gofe 40 gramos, ¿no? El siguiente grupo son las proteínas de bajo aporte en grasa, ¿no? Nos aportan 3 gramos de grasa. Son muy buenas también, ¿no? Por ejemplo, el atún en aceite, pero bien escurrido, el cerdo, 40 gramos, la carne de res, 30 gramos en crudo, la gallina, 40 gramos en crudo, el hígado, 40 gramos en crudo, la trucha, 30 gramos en crudo, ¿no? Las proteínas de moderado aporte en grasa, ya que nos van a aportar 5 gramos de grasa. Tenemos, por ejemplo, una pieza de huevo entera, la patita, que también se come patita de chancho, patita de res, ¿no? 50 gramos cruda, pierna de pollo, 36 gramos cocida, y también el muslo también es igual. Queso fresco, 35 gramos, que sería su equivalente. El requesón, que también es un tipo de sonante de queso, ¿no? Anchovitas o sardinas enlatadas, 38 gramos, que son aproximadamente 2 unidades de esta. Los que debemos consumir menos, pues, ¿no? Que son las proteínas que nos dan un aporte alto de grasas, ¿no? Entre ellos está la carne molida de res, pues 40 gramos, cecina 50 gramos, un huevo frito que sería una pieza, jamón, jamonada, jamón del país, una rebanada y media, pollo rostizado 30 gramos, queso americano 2 rebanadas, queso edam, queso gouda, mozzarella 30-35 gramos por lo general, de cualquiera de estos tipos de queso, salami, 30 gramos o 3 rebanadas, o salchicha de hot dog, ¿no? 3/4 de una pieza, ¿no? Por lo general hay que tratar de limitar estos por su alto aporte en grasas saturadas, sobre todo que nos da, ¿no? Los lácteos, que también es otro grupo de alimentario, también se van a dividir pues en enteros, que tienen un alto contenido en grasa, semidescremados y descremados, que van a ser reducidos en grasa, ¿no? Por lo general hay que optar por los semidescremados. Por ejemplo, un intercambio alimentario, una porción de estas que nos aportan estos macronutrientes,
Serían pues 200 mililitros de leche, por ejemplo, de bolsa o de caja, ¿no? O 100 mililitros de leche evaporada, o 200, 150 o 200 gramos, pues, de un yogur natural verdaderamente, ¿no? Otro grupo, las leguminosas o menestras, muy ricas en fibra, en carbohidratos complejos y en minerales, ¿no? Y vitaminas también. Estos ¿cuáles pueden ser? Pues los frijoles, payares, alberjas, lentejas, garbanzos, cualquiera de estos, porque nos aportan un equilibrio entre tanto carbohidratos como proteínas. Sí, claro que son proteínas de origen vegetal, pero en el caso son también muy buenas para nuestra salud. Un intercambio, pues, en general para todas es media taza cocida. Media taza cocida sería su intercambio alimentario, de cualquiera de estas. El grupo de las frutas. Estas son por lo general, ya que nos van a aportar 60 kilocalorías con 15 gramos de carbohidratos. Son esencialmente, pues, azúcares, pero que están ricos en fibra, son muy ricos en vitaminas, ricos en minerales, ¿sí? Son prebióticos, ¿no? Muchos de estos ejemplos son, por ejemplo, en el caso de un intercambio, una porción, pues, de uvas, serían 18 piezas o una taza. Una naranja o pomelo, ¿no? O 2 piezas de mandarina, o una taza y media de fresas, o media unidad, pues, de una pera, o 3/4 de una taza de piña, ¿no? O una pieza que sería una pieza de manzana, o ya sea melón, papaya, mango, o sandía, una taza que es su porción de intercambio alimentario, ¿no? En el caso del plátano, sí, muy importante, media unidad es la porción, el intercambio alimentario. Otras frutas como la guanábana, 25 gramos, o la tuna, 2 unidades, o los arándanos, una taza, o las pasas, 10 unidades de esta sería pues una porción de estos. ¿Cuántos deberíamos comer? Pues de 2 a 3, ¿no? Dependiendo, varía todo. En caso de las grasas, del grupo de las grasas tenemos pues grasas con proteína y grasas sin proteína. Las grasas con proteína nos van a aportar 70 kilocalorías y aparte nos van a aportar buen contenido en fibra también y en minerales tales como el magnesio, el selenio, ¿no? El calcio, múltiples minerales que son muy beneficiosos para la salud. Tenemos entre ellos la chía y la linaza con un alto contenido pues en fibra y omega 3, ¿no? Omega 3 y omega 6, ¿no? Su intercambio alimentario, pues son 10 gramos o una cucharada. Más ejemplos, 18 pistachos, o 9 avellanas, o 3 nueces, o 12 gramos o 20 vaníes, o 10 almendras, o 3 nueces de macadamia, o 3 nueces pecanas enteras, ¿no? O sea, entre ellos puedes utilizar cualquiera de ellos y equivaldría a lo mismo técnicamente, según las porciones que tú debieras consumir, ¿no? Grasas sin proteína, pues son esencialmente grasa. Ejemplos, palta, un tercio si es una palta mediana, si es una palta chica o mediana, y si es una palta grande, pues un cuarto de esta, ¿no? O un equivalente a 58 gramos. Aceitunas, 7 a 8 unidades, ya sea verde o negrita. En caso de los aceites o mantequillas, una cucharadita es solamente el intercambio alimentario, ¿no? Y el coco, por ejemplo, el coco también es una fuente de grasa, sería una cucharada y media, pues, de coco rallado. Bien, estos serían los 7 grupos con múltiples ejemplos de los intercambios alimentarios, ¿no? Entonces, ya se hace más claro esto, que sería el ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, una porción de leguminosas pueden ser media taza de garbanzos, o media taza de lentejas, o media taza de payares, o media taza de frijoles, ¿no? Ya toma más sentido utilizar las porciones para nuestros alimentos, y eso nos hace más fácil, pues, armar los alimentos según la disponibilidad que tengamos. No sé, un día tenemos para nuestros cereales y tubérculos papa, otro día tenemos camote, otro día tenemos yuca, otro día queremos arroz, pero ya sabemos, según las porciones que requiramos, qué cantidad de cada alimento podríamos comer. Ahora, muy importante, ¿quién nos dice cuántas porciones comer de cada uno? Pues eso lo hace simplemente el nutricionista, ¿no? El nutricionista o cualquier personal de salud capacitado, pues, en la elaboración de un plan alimenticio. Sin embargo, ya tienen las herramientas para poder controlar un poco más sus porciones y poder llevar una dieta más saludable en búsqueda de la optimización de su salud, ¿sí? Porque no hay mayor herramienta, no hay mayor beneficio, no hay mayor cosa que puedan hacer por ustedes mismos que ustedes mismos controlar su salud, ¿no? Tener la salud en sus manos. Ustedes son
la primera persona que deben velar pues por ustedes mismos, por su salud. Espero que les ayude mucho este cálculo de las porciones alimentarias para que puedan utilizar en su dieta diaria. Esa es la bibliografía. Cualquier sugerencia, cualquier feedback, cualquier comentario, con gusto puedo ver los comentarios. Cualquier aporte es muy bienvenido. Estamos para hacer más conocimiento y para poder aportar un poco a los demás, ¿no? Eso será todo. Muchas gracias y hasta la próxima.